Bueno, en un principio veo las mismas. Al final no hacemos otra cosa que enfrentarnos a un rival que nos va a poner las cosas siempre complicadas, al igual que nosotros al resto, y bueno, que debemos afrontar con mucha energía, con mucha intensidad y sobre todo con el ánimo de sacar los 3 puntos, que es realmente a lo que vamos. Bueno, yo soy un apasionado de que la gente joven pueda subir pronto a jugar a categorías importantes. Creo que tener jugadores con más de 23 años en un equipo filial no aporta mucho a lo que es un equipo que debe estar para surtir de jugadores jóvenes al primer equipo. Sí, vamos a tener alguna baja significativa importante, pero bueno, también han sido bajas durante toda la pretemporada que no nos ha afectado para haber hecho una pretemporada digna. Bueno, no se ha podido ver mucho porque no han habido partidos que hayan ofrecido las televisiones. Sí tenemos información de cómo pueden jugar o de qué jugadores van a poder iniciar el partido, pero solamente son informaciones, ninguna realidad al respecto. Yo hasta ahora solamente estoy pensando en un partido, que es el del próximo domingo, e intentaré sacar a aquellos jugadores que puedan afrontar con las mayores garantías. Sé que cualquiera de los que tengo lo puede hacer, pero tendré que poner un 11 y esos serán los que saldrán por ello. Bueno, es un balance, no sé si bueno, no sé si irreal. La verdad que me hubiese gustado competir con equipos de la misma categoría, incluso de categoría superior, pero bueno, dadas las circunstancias que se nos han dado, hemos podido enfrentarnos a equipos de categoría inferior y lo que sí que estoy contento con lo que hemos hecho en pretemporada, con el diseño de la plantilla y sobre todo con cómo se han ido adaptando a los conceptos que he querido meter en el equipo. Sí, estoy muy contento con lo que hemos podido firmar. Es cierto que deberíamos haber reforzado alguna posición más, pero no me voy a quejar para nada por ello, porque con lo que tengo creo que podemos salir adelante.